Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Cabrera, bienvenidos a Cuadriga. Debatimos hoy sobre Venezuela y es que son días decisivos en la evolución política venezolana, cruciales para la democracia en ese país. El cerco contra la voluntad popular y contra los partidos que componen la oposición se cierra cada vez más y el referéndum contra Nicolás Maduro, un proceso amparado en la Constitución venezolana para decidir si se revoca o no al presidente, pende de un hilo. El gobierno, que controla casi todas las instituciones, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, ha puesto trabas al proceso y unas condiciones difíciles de alcanzar, advirtiendo además que la fecha más probable para celebrar la consulta será el primer trimestre del 2017. De ser así, el vicepresidente asumiría el mando durante los años restantes del periodo presidencial, lo cual significa que el chavismo permanecería en el poder hasta el 2019. La oposición insiste en su estrategia electoral, apoyada incluso por el chavismo disidente. En pocos días iniciará la recolección de firmas, que debe hacerse según el CNE por estado y con menos de un tercio de las máquinas captahuellas solicitadas. Pase lo que pase con el referéndum revocatorio, lo que queda claro es que el gobierno venezolano, la denominada revolución bolivariana, ha devenido en un régimen autoritario que poco tiene que ver con la democracia. Y sobre este tema hablamos hoy en Cuadriga y estos son mis invitados que los presento a continuación. Gema Casadeval, ella es periodista española desde 1999, forma parte del equipo de la agencia EFE en Berlín. Gema opina que será una crisis dentro del propio CNE. La autoridad electoral venezolana no podrá frenar eternamente el voto, dice ella. Bert Picker, politólogo alemán, desde 1994 trabaja para la sección internacional de diario berlinés Die Tageszeitung. Bert dice que a la profunda crisis económica que vive Venezuela se añade una crisis de la democracia. Cuando el chavismo respetaba las reglas democráticas, la oposición no lo aceptaba. Ahora es al revés, ningún sector ofrece una salida. Rita Diep, politóloga venezolana especializada en estudios sobre democracia y género en América Latina, con foco en Venezuela. Rita considera que frente a un modelo político que ha fragmentado la cohesión social y desvanecido la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, es imperativo apelar a la voluntad del pueblo con todos los mecanismos democráticos contenidos en la Constitución. Bueno, y con esto comenzamos nuestro programa. Ya saben que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, nuestro email de Cuadriga, cuadriga@dw.de. Bienvenidos todos a este programa sobre Venezuela. Rita, dije Rita Diep y es Rita Vitar Diep. Bienvenida al programa. Bueno, quiero empezar contigo porque la situación en Venezuela es realmente delicada. Esta crisis que se está viviendo mantiene a los venezolanos en una incertidumbre porque realmente no se sabe qué es lo que va a pasar en el país. Tú como venezolana, ¿nos puedes decir qué sucede con el referéndum? ¿Por qué tantas trabas para que se realice algo que está dentro de la Constitución? Sí, Silvia, como tú mencionas, en realidad la incertidumbre es muy grande. Además que no solo la incertidumbre, sino el día a día también es muy grande porque son muchos aconteceres para todo tipo de, digamos, de nivel y de ciudadano o de actor político, ya sea al nivel de los actores políticos que directamente están tratando de avanzar con el proceso administrativo para solicitar el referendo, la realización del referendo revocatorio, pero también para todas aquellas personas que están el día a día sobreviviendo en Venezuela. Digamos, la crisis social, económica, mantiene ocupada también a las personas, a todos los ciudadanos venezolanos. Entonces, claro, es incertidumbre en todos los sentidos, es incertidumbre para el día a día de las personas, pero también para, digamos, los actores políticos que están tratando de buscar la salida a través del referendo revocatorio. Bueno, a partir de este sábado comienzan a correr 100 días claves para Venezuela porque el próximo año se cumplen los 4 años de gobierno de Nicolás Maduro. Si el referéndum se hace este año, la oposición podría llamar a nuevas elecciones. ¿Tú crees que eso va a pasar? En realidad no se sabe si se va a llegar a dar el referendo revocatorio. Aquí lo que hay que dejar claro es que el Consejo Nacional Electoral, el CNE,
ha colocado digamos, una serie de trabas porque existe un reglamento de referendo revocatorio elaborado en el 2007, aprobado por la Asamblea de aquel entonces en el 2007. Hay muchos vacíos en este reglamento y el CNE, dominado, porque tiene 4 de sus directivos son, digamos, apoyan el gobierno de Maduro, uno solamente es de oposición, han reinterpretado reiteradamente ese reglamento, colocando más obstáculos y más dificultades, alegando que se trata todavía de un proceso administrativo, digamos, que está avanzando la MUD y no todos los ciudadanos. En el momento que la oposición logre avanzar con el 20%, con la recolección del 20%, ya en realidad el solicitante de referendo revocatorio ya no es exclusivamente la MUD, claro, sino sería una amplitud más grande de ciudadanos. Claro. Y ahí abriría, lo que pasaría es que se abre un nuevo escenario político. Es un poco complicado, Gemma. Tú estuviste en Venezuela el año pasado cubriendo las elecciones parlamentarias de diciembre. ¿Cómo ves tú ahora esta situación? ¿Tú crees que la oposición logre recoger esas firmas en la próxima semana como estamos hablando? A ver, como dice Rita, el CNE, que está dominado por Tibisay Lucena, que es una persona del aparato Maduro, aunque ella diga que del aparato chavista, ¿no? Está dentro del CNE desde el 99, entró pocos meses después de la victoria de Hugo Chávez, o sea, y sí ha estado siempre allí. Es la persona que domina. Están efectivamente introduciendo todas las trabas posibles para, de alguna manera, obstaculizarlo. Pero todos esos obstáculos, en el fondo, acaban impulsando el revocatorio. El revocatorio ya existe y eso no lo van a poder detener. Venezuela tiene una oposición que es fuerte y que es poderosa, que tiene mucha influencia, tiene mucho apoyo exterior, tiene mucho poderío también dentro del país, y eso hace que por muchas trabas que pongan, las elecciones tarde o temprano se pierden. Y eso lo saben. Ya no están solamente tratando de obstaculizar el revocatorio, también están tratando de atrasar, o ya han atrasado las elecciones municipales que estaban previstas para este año y van a pasar al siguiente. Todo eso lo van a hacer, pero es que es igual que lo hagan, porque igual que ganaron la oposición ganó las elecciones parlamentarias del año pasado, va a seguir. O sea, ahora ya es imparable, por eso decía que ya, claro, por trabas que pongan, el revocatorio en sí, aunque no esté definido, aunque tal vez no se consiga llevar a cabo, ya existe. Esto no lo van a poder detener. ¿Tú qué opinas de todo lo que estamos hablando? ¿Tú crees que estas medidas que ha estado imponiendo el gobierno nacional lo que hacen ver es un gobierno que está acorralado y que definitivamente no quiere soltar el poder en Venezuela? Bueno, eso es muy obvio, ¿no? Y además un poder cada vez más absoluto, porque, como dije en el citado, antes siempre el gobierno de Hugo Chávez jugó por las reglas, ganaba las elecciones, era un proceso democrático controlado y la oposición no quería jugar por las reglas, intentó un golpe en el 2002 y todo eso, ¿no? Ahora forzaron a la oposición a jugar por las reglas y gana mayorías debido más que toda la crisis económica durísima que sufre el país. Y en este momento el gobierno mismo deja su propia constitución al lado y dice que, bueno, se puede gobernar contra la mayoría del Parlamento, no hay que presentar el presupuesto antes del Parlamento, como lo dice la Constitución, sino antes de la Corte Suprema, que es controlado por el chavismo y todo eso, ¿no? Al final, eso lleva a una crisis institucional que ya, si ni el gobierno ni la oposición o ni nadie que cree en cambios en Venezuela puede tomar la Constitución como referencia, ¿qué queda, ¿no? En una situación desastrosa económica? Y eso es un gran peligro, me parece. Y es un peligro porque las últimas encuestas dicen que 7 de cada 10 venezolanos quieren un cambio de gobierno y casi el 80% reprueba la gestión de Maduro. ¿Qué va a pasar en ese país si no se llega a realizar el revocatorio? Esa es buena pregunta y muchos dicen que depende muchísimo de los militares, ¿no? Del ejército. Por un lado, porque bueno, era la base de Hugo Chávez también. Ahora muchos de los gobernadores en las regiones del país son militares o exmilitares. En el gobierno también. El ejército también es un actor económico muy fuerte. Y es el único que garantiza más o menos la estabilidad o no de este gobierno, ¿no? Como ellos a qué lado se van.
eso será decisivo, ¿no? Y si las manifestaciones y las protestas de la oposición cada vez sean más grandes y tal vez vuelvan a ser violentas, puede llegar a una situación que nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Rita, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que el papel de los militares es central en estos momentos? ¿Hacia dónde, si hay una crisis o la crisis continúa, hacia dónde puede irse el lado castrense, el sector castrense? Sí, fíjate, Silvia, todos sabemos que hay una tradición militarista en toda la región latinoamericana. Digamos, se apela muchas veces a la resolución de los conflictos con un golpe militar, con una estrategia de fuerza, digamos, y mucho menos democrática. Eso es una realidad que no es ajena a la realidad venezolana. Los militares están jugando un papel fundamental, pero hay que aclarar también que los militares no solamente están jugando el papel, digamos, institucional de la Fuerza Armada, sino que tenemos muchos militares en otras áreas del Estado venezolano. Tenemos militares en las áreas de la burocracia como tal, tenemos militares en las áreas económicas también, ¿no? Entonces, hablar de la institución militar en Venezuela es complicado, porque no, digamos, sí podría ser una caja negra, pero hay diferentes intereses dentro de la propia institución. Entonces, yo dejaría, digamos, la institucionalidad de la Fuerza Armada, tiene que respetar aquellas demandas populares y tiene que respetar un mínimo de institucionalidad y un mínimo de decisiones que tomen los actores políticos dentro del escenario como tal. Lo increíble que yo veo en Venezuela es que de una manera u otra siempre se está hablando de golpe de Estado. Ahora se dice que puede haber un madurazo. Haciendo un poco la comparación con el Fujimorazo en Perú, cosa que a lo mejor no pasa porque en Venezuela Nicolás Maduro no tiene ahorita la popularidad que tenía Fujimori en Perú. Sin embargo, el gobierno, por ejemplo, dice que el referéndum es un golpe que quiere dar la oposición. Gemma, ¿tú qué crees? A ver, en ¿Tú qué Venezuela opinas se habla siempre del fantasma del golpe porque efectivamente han existido y han existido en distintas direcciones. O sea, no es solo una especie de paranoia, sino que además que es que ha pasado, ¿no? El madurismo habla el de... último fue en el 2002 contra Hugo Chávez, ¿no? Efectivamente, es decir, o sea, eso ha ocurrido, no es que sea una cosa que se hayan inventado un fantasma porque sí, ha ocurrido. Pero cuando hablan ahora de esta especie de golpe de Estado, están hablando, es el fantasma ese del golpe suave, algo que se va generando por abajo, que van escalando posiciones del poder. Y entonces uno se pregunta, ¿y hasta qué punto no es legítimo? Porque si el Estado está actuando contra nosotros, ¿hasta qué punto no es legítimo que nosotros reaccionemos? Las revoluciones existen porque se cargan la institucionalidad en el momento en que la institucionalidad es injusta. Ahí podríamos entrar a plantear hasta qué punto un golpe suave, no suave, militar, puede tener su punto de legitimidad. Las dos partes tienen ese argumento y las dos partes tienen fundamento porque, insisto, esto en Venezuela ha pasado por los dos lados. Claro. Bueno, la situación... Perdón. No, yo a veces es como un temor, ¿no? Que este gobierno, más que todo Maduro, que con la herencia de Hugo Chávez, del gran Hugo Chávez, de la gran estrella de Hugo Chávez, la gran figura, y él con una gestión, bueno, no muy elegante, digamos, ¿no? Por toda su personalidad. Lo peor que le puede pasar para la historia venezolana y la historia del chavismo es perder elecciones, ¿no? Que Hugo Chávez una sola vez perdió un referéndum por un cambio de constitución, pero nunca perdió elecciones, ¿no? Y ahora con esta situación, 70-80% en contra del gobierno, lo peor que podía pasar a Maduro es que eso se realice en algunas elecciones. Así que el temor es que él prefiera provocar una situación o estrechar las márgenes de la Constitución a tal punto que realmente no quiera otra alternativa que buscar la violencia, ¿no? Bueno, y eso sería justamente cumplir con lo que siempre han dicho, que hay una fuerza violenta en contra del chavismo y... Pero el oficialismo por ya eso perdió estamos las volviendo elecciones a esa fase de tratar de poner trabas o de obstaculizar cualquier proceso electoral, no solo el revocatorio. El revocatorio es un aspecto, insisto, el revocatorio ya existe, incluso si no llega a celebrarse, y esperemos que se celebre. Bueno, en las elecciones parlamentarias las perdió ya el oficialismo, y el pasado diciembre, tras la derrota en esas elecciones parlamentarias, Maduro declaró que reconocía los resultados adversos y que los aceptaba. A partir de ese momento comenzó desde el Estado y desde las instituciones una campaña sostenida para vaciar de poder a la nueva Asamblea. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, ha anulado todas las decisiones de la Asamblea. Los parlamentarios ni siquiera están recibiendo sus salarios y el presidente acaba de aprobar por decreto el presupuesto nacional del 2017.
Una nueva confrontación entre el gobierno y la oposición. Sus posturas irreconciliables quedaron de nuevo patentes este fin de semana con la aprobación del presupuesto sin el aval de la Asamblea. El pulso por el poder en Venezuela hace aumentar la tensión política en el país y no se prevé su fin a pesar de los esfuerzos internacionales por llegar a un diálogo entre gobierno y oposición. Y ante el creciente descontento, el oficialismo evita cualquier cita posible con las urnas. Sabe que un revocatorio difícilmente lo ganaría y las elecciones regionales que debían realizarse en diciembre, de momento, decidió postergarlas, alegando la delicada situación económica del país. Dentro del chavismo se vislumbran diferencias, la crisis política que vive Venezuela y la posibilidad de que se active la Carta Democrática de la OEA genera divisiones entre quienes defienden a Maduro de forma condicional y quienes apoyan el revocatorio como instrumento constitucional. Pero la línea más dura del oficialismo manifiesta públicamente que no habrá revocatorio y se teme que en su afán por mantenerse en el poder no ceda a la voz popular. Y el gobierno está sin duda en una gran disyuntiva, aceptar o no el revocatorio. Muchos analistas coinciden en que si el Ejecutivo venezolano decide eliminar la consulta popular, habrá reconocido finalmente ante sí mismo y ante la opinión pública internacional su irreversible condición dictatorial. Ver, la democracia sin separación de poderes, sin elecciones, con líderes de la oposición en la cárcel, ¿qué es? Tú como alemán, ¿cómo lo ves? Bueno, división de poderes es esencial para el funcionamiento de cualquier democracia. Para mí es una gran lástima, porque obviamente el chavismo entró al panorama político venezolano un factor muy importante, que es tomar en cuenta la voluntad de las clases pobres, de las vías de miseria, toda esta clase que siempre se había sido sentido excluido del panorama político, ¿no? Y al final acaba siendo una dictadura, ¿no? El proyecto popular no debe ser y no tiene que ser necesariamente un proceso dictatorial, ¿no? Así que para lo que es la izquierda en América Latina y con todos los problemas que la izquierda siempre ha promovido, reforma agraria, reforma tributaria, redistribución de riqueza, todos esos problemas siguen muy vigentes, ¿no? En todo el resto de América Latina. Y Venezuela ahora, después de haber impulsado en los años 2000 y algo, después de la subida de Chávez al poder, después de haber promovido muchos cambios, ¿no? En América Latina ahora se queda como el peor ejemplo posible. Y eso realmente da lástima. Gema, me gustaría conocer tu opinión porque conoces Venezuela, has estado allá varias veces, incluso participando en muchos de los procesos electorales. ¿Qué opinas? Difiero del término dictadura en el caso de Venezuela. No estando de acuerdo en que no hay separación de poderes, por tanto, pero lo que hace que Venezuela no sea una dictadura es precisamente la oposición. Es decir, por parte del madurismo tal vez lo sería, pero hay una oposición fuerte. Mientras haya una oposición fuerte y capaz de ganar unas elecciones, tenemos bastante salvado. Pero y lo están cercando cada vez más, están cercando, ¿no? A ver, hay varios líderes de la oposición cada vez más, que están siempre presos. ha sido así. En el momento en que la oposición empieza a ganar elecciones, lo van a intentar, pero no lo van a conseguir. Insisto, la oposición venezolana no es una oposición raquítica, es una oposición muy fuerte, que tiene muchos impulsos en el exterior y también dentro, que tiene dinero, cosa que también se necesita, y por lo tanto, pienso ahí, digamos, lo que te digo, o sea, no es una dictadura no porque el aparato del gobierno no trate de serlo, sino porque hay una oposición capaz de actuar frente a eso. Y eso es la esperanza que sigue existiendo. Bueno, a mí me llama la atención porque desde afuera siempre se decía Venezuela no es una dictadura porque hay elecciones. Y ahora que no hay elecciones, Venezuela tampoco sigue siendo una dictadura. La existencia de elecciones no garantiza que no sea una dictadura. Pero lo hay decía países todo el mundo afuera, ¿no? Pero mientras haya una oposición capaz, mientras unas elecciones sean competitivas, no se considera que... No, pero al final, con lo que pasa con el Parlamento, ¿no? Que cada vez que el gobierno, que ahora está ganando por decreto, el Parlamento toma su derecho constitucional de rechazar estos decretos y el gobierno, junto con la Corte Suprema, simplemente legaliza lo ilegal, ¿no? Así que la falta de división de poderes lo convierte en una dictadura, aunque haya una oposición, aunque haya un parlamento.
Por eso te digo que... yo estoy de acuerdo en el sentido de que no hay militares por la calle que tiran bombas a cualquier ¿Qué dice la venezolana? manifestación. Sí. ¿no? Pero Vamos a escuchar a la venezolana al respecto. Sí, me parece muy interesante escuchar otra vez esto de qué es Venezuela en términos de sistema político. Una dictadura, un autoritarismo. Felipe González lo llamó hace poco una tiranía arbitraria, etcétera. Ahorita tenemos un rango de democracias híbridas. Entonces también Venezuela desde el principio no entró precisamente dentro de una democracia completamente liberal. Le decían que los chavistas lo llamaban democracia participativa y protagónica. Entonces ha habido un debate muy largo sobre qué es Venezuela, qué sistema democrático impera en Venezuela. El tema es que desde el principio en Venezuela siempre hubo la amenaza de un autoritarismo, en realidad. Por ejemplo, la enmienda que le dio al presidente la capacidad de ser ilimitadamente escogido era una amenaza latente de que se podía romper el hilo constitucional en Venezuela en cualquier momento. Ahora se nota más esa amenaza porque primero no está el líder, digamos, carismático que era Chávez, porque el precio del petróleo se vino abajo y la gente está descontenta y eso se tapaba, digamos. Pero balanza de poder en Venezuela entre la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, digamos, el poder, los dos poderes que, aunque no sean votados o sean menores, también son 5 poderes dentro del Estado. En Venezuela desde hace muchos años no existe este balance de poder. Lo que pasa es que la crisis económica social hoy en día deja ver otro panorama en el país. Ahora, si Venezuela es, digamos, lo que tú decías, Gemma, si hay una oposición latente, sí es verdad que hay una oposición latente, pero también hemos visto que hoy en día ya no es las dictaduras, ya no se ven las dictaduras, digamos, oprimiendo a las personas en la calle. De los nuevos tiempos, una dictadura moderna. ¿Qué dices, Sí. Gemma? No, digo que el intento por parte del gobierno es que sea una dictadura, pero que tenemos una oposición que funciona y eso hace que exista la posibilidad de ganar esas elecciones en el momento en que se convocan, que es distinto. No quiero decir que la intencionalidad del gobierno sea convertir eso en un Estado autoritario, que es a lo que ya se ha ido. Pero que hay presos políticos. Claro. Si creo que ni siquiera diferimos en lo que estamos diciendo. Creo que estamos bastante de acuerdo. Es decir, insisto, en mi tesis no es una dictadura porque hay una oposición capaz de ganar elecciones. Cuando en unas elecciones se puede ganar por parte de una oposición, hay una perspectiva de apertura democrática. Y eso va a ser así. Las siguientes elecciones presidenciales, que tarde o temprano van a tener que convocar, claro, por si mucho no son que en traten... el 2017 serán en el 2018 con las presidenciales. Me refiero, pueden tratar de obstaculizar al máximo el revocatorio hasta conseguir que no tenga sentido ni siquiera celebrarlo, pero lo que no van a poder impedir será que en un momento determinado haya unas presidenciales que van a ganar la oposición. Porque no hay perspectiva de que no la ganen. Yo estoy de acuerdo con que en realidad se está retrasando un proceso natural, digamos, de que la voluntad popular finalmente ponga la batuta, pero el costo social y político ha sido tremendo, ¿no? enorme para el país. Digamos, en términos de instituciones, en términos de credibilidad, en términos de cohesión social, en términos de sistema económico, sistema industrial económico, etcétera, ha sido enorme. Bueno, y las noticias que nos llegan desde Venezuela es que no hay alimentos, no hay medicinas, que la situación es grave, ¿no? Es grave, es doloroso, porque además que rescatar la confianza, no solamente la confianza entre los diferentes actores políticos, no solamente la confianza de los partidos políticos, sino la confianza de los ciudadanos, la confianza de aquellas personas que en realidad sí tenían expectativas de que en el país cambiara la situación en términos de estratificación social, en términos de avance tecnológico, de progreso, etcétera. Se arma una nueva frustración, un nuevo escenario donde como un nuevo gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, sea moderado, sea de consenso, o sea, como un nuevo izquierdo, un nuevo gobierno encara esa situación de frente a sus ciudadanos. ¿Tú qué opinas, Bea? No, creo que para cualquier gobierno, bueno, dos cosas. Primero, esta oposición, yo siempre dije que lo único que me vuelve chavista a mí es esta oposición, ¿no? Que realmente por tantos años ha sido nada más que pensando que todo eso fuera una pesadilla, que estas clases que apoyan a Chávez realmente no existen y que como sentirse de que se les había quitado el derecho natural de gobernar este país, ¿no? ¿Sigues pensando lo mismo ahora?
Bueno, ahora obviamente la situación cambió en el sentido de que con este gobierno o con esta situación, digamos, nadie puede estar contento, es indefensible, ¿no? Porque es una situación que no golpea a uno u otro sector, sino a todos, ¿no? Más la violencia, más la bancarrota vigente del PDVSA, que ahora ya no tiene más divisas, ¿no? Todo el país ya no tiene más divisas. La inflación, ¿no? Los bajos precios del petróleo. La inflación de 700%, calculado para el próximo año superar los 2000%, ¿no? Todo eso es absolutamente indefensible y golpea a todos y más que toda la clase pobre otra vez, ¿no? Así que no hay cómo defender esta situación. Lo único que pasa es que, bueno, es tan grave que yo dudo que alguien, y mucho menos esta oposición, tenga la receta lista como para sacar el país de la crisis. Diálogo, lo único sería que lo que vemos, por ejemplo, con Argentina, ¿no? Que las ideas de Macri no eran muy grandes tampoco, grandes visiones, pero contando con el apoyo del mundo capitalista del occidente que lo invitó y lo apoya con un contrato financiero, con nuevos créditos y todo eso, puede hacer algo. Eso podría ser el único chance de la oposición, una vez ganando el poder, recibir todo el apoyo de todas las instituciones financieras del mundo que felizmente ya se descargan del chavismo, y apoyarlo de alguna manera para que inmediatamente se sienta algún tipo de relieve en el país. Pero bueno, otra vía que se plantea acá es la vía del diálogo. ¿Tú confías en que se pueda dar el diálogo y que por allí se pueda resolver de alguna manera la crisis venezolana? Yo sigo confiando en las elecciones, sean las que sean, y por eso digo que hay que avanzar. Tú estás como Ramos Ayub. Elecciones porque sí. No, elecciones porque sí, no, sino porque tocan en todos los estamentos. Claro. Es decir, en el momento en que Tibisay Lucena trata de postergar las elecciones municipales porque sabe que de los 23 departamentos, 20 son chavistas y por lo tanto ahí se van a perder, o al menos una parte de esos. En el momento en que se trata de poner trabas al revocatorio diciendo que la recolección de firmas del 20% no tiene que ser un cómputo global, sino por departamentos, también está tratando de que en algún departamento eso no sea posible y por lo tanto no funcione el revocatorio. O sea, insisto, Tibisay Lucena lleva muchos años allí y conoce muchas trabas, pero tarde o temprano esas trabas se acaban y tarde o temprano hay que convocar elecciones, incluso en un aparato que entiendo cuando tú defines como dictadura, creo que todos nos entendemos. Hay una cosa que a mí me salta a la vista. Hace 3 o 4 años, si tú convocabas una tertulia como esta a propósito de Venezuela, alguien te salía defendiendo el chavismo. Ahora es muy difícil conseguir un foro de estos y que alguien te lo defienda, a no ser que invites a alguien del aparato. Así es muy difícil. Porque en realidad, incluso la izquierda tiene muchos problemas en defender eso. Porque en realidad las expectativas eran enormes con el gobierno de Chávez. Y hoy en día se notan los resultados. Todavía, después del primer periodo de Chávez, todavía se decía que la oposición no había dejado que gobernara el chavismo. Y ahora ya van 17 años y en realidad... Tengo que decir algo al respecto porque recibimos siempre muchas críticas de América Latina que no tenemos a alguien acá del chavismo defendiendo al chavismo. Pero y es que para nosotros es muy difícil, no tenemos a nadie, no encontramos a nadie. Como no invites a alguien de la embajada no vas a conseguirlo. Bueno, lo cierto es que la deriva autoritaria del gobierno y la crisis económica que está ocurriendo en ese país, resultado de la destrucción del aparato productivo y de la caída de los precios del petróleo, nos están mostrando el verdadero legado de Hugo Chávez. No sorprende que las últimas encuestas señalen, como hemos dicho, un 80% de rechazo a la gestión de Nicolás Maduro. El enorme respaldo popular que dotó de legitimidad al proyecto chavista parece haber llegado a su fin, una circunstancia que agrava aún más la crisis de la izquierda en América Latina. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir. En 1998 se inauguraba en América Latina un nuevo ciclo político con el triunfo chavista en las elecciones venezolanas. Fue una demostración genuina de la recuperación de la izquierda regional. 17 años después parece que ha llegado un cambio de este ciclo que muestra claros signos de deterioro ante el avance conjunto de la derecha. El descalabro del chavismo en las legislativas de 2015 amplió una serie de reveses de la izquierda latinoamericana.
En Venezuela, la derrota electoral se produjo en medio del derrumbe de los precios del petróleo, un factor crítico para un país que obtiene el 96% de sus divisas del crudo y que ha sumido al país en una crisis económica de grandes dimensiones. Esto ha puesto en entredicho al socialismo y evidencia el desgaste sufrido en estos años. Ante la convulsionada sociedad y los presos políticos en el país, las críticas llegan incluso del extranjero. Desde la OEA se cuestionó el régimen bolivariano y su secretario general acabó afirmando que el gobierno de Caracas ya no es de izquierdas. Bueno, y no solamente eso, Almagro, un hombre que viene de la izquierda, que fue ministro de José Mujica, dijo también que Venezuela es hoy el país más corrupto del continente, que tiene presos políticos, que esos presos políticos son torturados y víctimas de tratos crueles, que se desconoce a uno de los poderes del Estado y que el Poder Judicial, como hemos dicho acá, está en manos del Poder Ejecutivo. Gemma, ¿tú definirías el gobierno venezolano, que es además la herencia de Hugo Chávez, como un gobierno de izquierda? Sí, el gobierno actual de Venezuela es un gobierno de izquierdas, mal lo tienen las izquierdas. Es decir, es la vergüenza de las izquierdas y el gran problema que tienen las izquierdas en toda Europa y en toda América Latina. En este momento, cualquier partido de izquierdas, en el momento en que trata de levantar la voz y tomar impulso, se ve atacado por cercanías. Tenemos el caso de España, por ejemplo, con Podemos, ¿no? Cualquier comparación con Venezuela implica ser descalificado. Por eso digo que el principal problema que tienen, y tal vez quienes deberían empezar a limpiar cuentas con Maduro y con el gobierno actual de Venezuela, deberían ser las propias izquierdas, empezar a distanciarse claramente de algo que dejó de serlo hace mucho tiempo. Rita, ¿qué pasó con la revolución bolivariana? ¿En qué momento se desvirtuó ese proyecto? Sí, fíjate, la revolución bolivariana está llena de contradicciones infinitas. Digamos, la revolución dio para mucho, dio para ser nacionalista, dio para el bolivarianismo, dio para la izquierda, dio para digamos, multilateralismo basado en un enfoque de alianzas con Irán, con China, con países, digamos, donde se cuestiona que existan regímenes democráticos. La izquierda, por ejemplo, en el sentido de la izquierda que pasó en Venezuela, en mi opinión, no se puede hablar de izquierda. Se puede hablar de un socialismo bastante clásico, bastante tradicional, muy centralizado, un control de la economía desde arriba, digamos, no está basado en movimientos populares, y ese es el gran drama también de la izquierda, que la izquierda tiene, digamos, este ideal, ¿no?, de que todo sea genuino y auténtico desde las masas, desde el pueblo, y que donde reside la soberanía popular. Y en Venezuela, en principio, se creía que era un movimiento desde abajo hacia arriba. Y eso en Venezuela está lleno de muchas contradicciones, porque se basó en un liderazgo muy centralizado. Chávez manejó el Estado muy centralizadamente. Cualquier tipo de fenómeno que haya pasado en Venezuela estaba muy marcado por el liderazgo chavista y por su personalismo. Claro. Bueno, así también pasa, o pasó, por ejemplo, con Brasil, con Lula da Silva, también con Evo Morales en Bolivia. ¿Qué pasó con esa izquierda en América Latina? Pero no es lo mismo lo que pasó en Brasil que lo que está pasando en Venezuela. No, por supuesto que no, claro, son muy distintos, pero estamos hablando de líderes, ¿no? De líderes que se proclaman como de izquierda. Sí, pero creo que, bueno, tal vez el caso de Bolivia es un poco comparable, porque Evo Morales sí es un líder muy fuerte, con mucha popularidad, pero sin embargo, la lucha de su movimiento, del movimiento indigenista, de los sindicatos, de los cocaleros y todo eso, eso tenía antecedentes de mucho antes, ¿no? Y Evo Morales era, igual que Lula en Brasil, como también sindicalista, alguien de la lucha popular misma, ¿no? Chávez era militar. Y claro, el movimiento chavista se creció o se creyó alrededor de un grupo de militares, ¿no? Dentro del aparato. Así que creo que es muy poco comparable, y además, bueno, la vía política también yo no lo estoy comparando, simplemente, por ejemplo, en el caso de Brasil, Lula le deja el puesto a Dilma Rousseff y
pensaba también volver a retomarlo, ¿no? En el caso de Bolivia también es un presidente que se quiere perpetuar en el poder, en el caso de Venezuela un presidente que se quiere perpetuar en el poder y hay un denominador común, que es la corrupción, por ejemplo. Por eso yo estoy hablando claro. de esos países, ¿no? Ya entiendo. Bueno, el error es que la corrupción existía en Venezuela antes, ¿no? Los índices en Transparency International eran casi los mismos antes de la llegada al poder de Chávez como ahora, ¿no? Solo que con un gobierno capitalista que no se preocupa por la salud pública y por las clases sociales puede ser corrupto, pero cuando quieras hacer una revolución en nombre de las clases pobres y detecta casos de funcionarios que en nombre de este socialismo del siglo XXI se llenan las bolsillas, eso es inviable, ¿no? Y eso pierdes tanta credibilidad en tu proyecto, claro, y no puedes pedir más. Mi pregunta es, ¿qué pasó, por ejemplo, con la izquierda en Latinoamérica? Estamos hablando de una revolución bolivariana que se hacía llamar de izquierda y que se ve ahora acorralada con Nicolás Maduro. En el caso de Argentina, por ejemplo, sale Kirchner y ahora queda Macri, que es un gobierno más bien de derecha. Estamos hablando también en Brasil con la salida de Dilma Rousseff. ¿Qué ha pasado con la izquierda en esa región? Creo que bueno, realmente son procesos muy distintos, porque sí, el claro, kirchnerismo y el peronismo, bueno, yo siempre me negué a considerarlo de izquierda, aunque sus alianzas internacionales eran con gobiernos de izquierda en América Latina. Con Lula, sí es cierto, era un gobierno socialdemócrata, más o menos del estilo clásico, al inicio entendiéndose muy bien con la economía privada. Y realmente con unos logros sociales, pero con un partido que cada año más en el poder se desgastaba más desde el dentro por el mismo fenómeno de la corrupción que existía, claro, en Brasil desde antes, que existe en todos los lados políticos, y que además que no es la causa por qué desplazaron a Dilma Rousseff, ¿no? Sino que obviamente era más bien para evitar que a los otros, a los conservadores, se les persiga por corrupción. No, que el problema es que la corrupción duele más cuando es en la izquierda, cuando es en la derecha parece que no afecta tanto. Los índices de corrupción son altísimos en países como Paraguay, por ejemplo. Yo creo que no hay otro país más corrupto que Paraguay. A lo mejor Venezuela lo es más, porque decir, esos índices son siempre muy subjetivos. Lo que pasa es que cuando afectan a un gobierno de izquierdas le pueden minar, cuando es un gobierno de derechas no le minan porque se parte de la base de que lo son. O sea que esto no ha mermado, estos ejemplos que yo pongo no han mermado para nada el movimiento de izquierda en América Latina. Fíjate, es que hay que diferenciar, como dice Ben, es muy distinto el proceso lo que ha ocurrido en Brasil, que ha sido un proceso político directamente orquestado por quienes en el fondo sí, también son corruptos para derribar a Dilma, ¿no? O sea, no creo que sea en ningún momento comparable. Y respecto a los intentos de Evo Morales por perpetuarse en el poder, yo no creo que desde Alemania podamos decir eso cuando tenemos una canciller que a lo mejor se presenta a su cuarto mandato, siendo gobiernos que no son, evidentemente nuestro sistema aquí en Alemania no es presidencialista, pero ¿con qué derecho hablamos de esas cosas? Rita, ¿no? tu opinión. Sí, yo creo que en el caso de América Latina estos gobiernos fueron populistas de izquierda. Y eso hace una diferencia, digamos, porque son movimientos, primero, el populismo, aunque no sean homogéneos en todas sus características, el populismo se basa en una idea, por ejemplo, de identidad. Delicado y ya Gemma te está viendo mal. Sí, no. Pero se basa, por ejemplo, en una identidad de pueblo, en una división, digamos, de ustedes, nosotros. Se basa en una polarización, se basa además en una anti-partidos tradicionales, porque están de oposición a partidos tradicionales o al sistema de partidos políticos tradicionales. Y eso marca digamos, una comparación entre estos gobiernos, por ejemplo, como el de Lula, como el de Evo Morales en Bolivia, como el de Correa en Ecuador, Venezuela, etc. A diferencia, digamos, de otro tipo de gobiernos o de regímenes. Ahora, la izquierda como tal, vista desde Venezuela, de lo que pasó en Venezuela, Venezuela fue un actor muy importante en impulsar en la integración latinoamericana. Claro. No solo Petrocaribe con el petróleo, con la petrodiplomacia, sino también UNASUR, también el ALBA, diferentes, digamos, iniciativas de integración regional. ¿Y la caída del chavismo, cómo podría afectar a ese movimiento del que tú estás hablando?
Definitivamente lo afecta. Ya sabemos que en Petrocaribe está, digamos, se sabe que Petrocaribe va a dejar de prestar los beneficios que recibieron muchos de los países del Caribe latinoamericano, digamos. Se sabe, por ejemplo, que una vez queda Correa en el poder, queda Evo Morales, ninguno de los dos parece que fuera a ser reelecto. Se trataba de voluntad política en muchos casos. Esto entonces sería una ruptura con lo que es un proceso de integración a través de UNASUR, por ejemplo. Ahí estaba la crisis que generó Venezuela en Mercosur también. Entonces, obviamente, lo que hace es un cambio. Quizás se vuelca otra vez la integración latinoamericana, se rescata la institución de la Organización de Estados Americanos. Se hablaría de otro balance de poder también a nivel regional. Con la caída, digamos, del chavismo en Venezuela, se plantea un mapa político completamente diferente. Muy brevemente, Bea, ¿tú qué opinas? Mi esperanza es que Venezuela enseñe una lección a todos los movimientos de izquierda de que cualquier economía que quiera ser social no se puede basar en un extractivismo, en una economía de rentas, ¿no? Eso fue la gran apuesta de Chávez. Con todas las ganancias del petróleo, aquí puede hacer algo, ¿no? Aquí y a nivel regional. Claro, lo mismo Corea, que vende petróleo a China y a todo el mundo para financiar programas sociales supuestamente, pero solamente basándose en esto y con una gran dependencia, obviamente, del precio del petróleo. En Venezuela ya cayó todo, ¿no? En Ecuador es más difícil, en los demás países. Ojalá que la izquierda aprenda esta lección de que no se puede confiar en eso. Gemma. Respecto a lo que está diciendo él, claro, bueno, yo diría, tal vez para cerrar de alguna manera, que la polarización en Venezuela ha desaparecido. Es decir, lo que siempre habíamos dicho, el tópico Venezuela, país tan polarizado, no, se está decantando cada vez más hacia un lado, y eso es lo que está haciendo que por parte del madurismo se actúe cada vez más a la defensiva y se trate de trabar, obstaculizar, colapsar todo proceso electoral. Pero el revocatorio, acabe existiendo o no, ya es. Ya es un proceso. Ya es un proceso. Vale, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los tres invitados. Fue, yo creo que un debate de lujo aquí para hablar sobre Venezuela y sobre el futuro que le espera al país. La próxima semana será la segunda recolección de las firmas para el revocatorio, y la oposición dice que el revocatorio debe hacerse este año. Ya veremos qué pasa. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado aquí en Cuadriga. Pueden escribirnos a nuestro Twitter y a nuestro email, cuadriga@dw.com. Hasta luego.